Secundaria segundo grado. Matemáticas. Volumen del cilindro. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Mi nombre es Raquel Bernabé Ramos y en esta ocasión me acompaña mi colega, el maestro Eduardo Mendoza Camacho, a quien me da mucho gusto saludar. Seleccionamos para ustedes un conjunto de actividades y preguntas para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar sobre un personaje muy famoso en la geometría, el cilindro recto. Muchas gracias, estimada colega Raquel. En esta sesión aprenderán a resolver problemas que impliquen el cálculo del volumen del cilindro. Allá en casa, recuerden que es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan durante su desarrollo. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales que necesitarán en esta sesión: su cuaderno de matemáticas, un lápiz o un bolígrafo, una goma, juego de geometría, colores, tijeras sin punta. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Es momento de comenzar. Le cedo la palabra a mi colega, la maestra Raquel. Muchas gracias, Eduardo. Comencemos por reflexionar sobre las siguientes preguntas. Anótenlas y vayan contestándolo de acuerdo con el avance de esta sesión. ¿Qué características tienen los cilindros y qué diferencia tienen con los prismas rectos, cuya base es un polígono regular? ¿Por qué es importante comprender y dar sentido y significado al volumen de un cilindro cualquiera? ¿Cómo piensan que se calcula el volumen de cualquier cilindro? ¿Qué relación identifican entre los prismas rectos cuya base son polígonos regulares y los cilindros? Seguramente ya tienen muchas ideas y argumentos para responder estas y otras preguntas acerca de los cuerpos geométricos, específicamente de los cilindros y prismas rectos cuya base es un polígono regular. Bien. Para iniciar, estimadas alumnas y alumnos, piensen en la siguiente situación. Berna le regaló a su nieta Guadalupe un juego de cubos de plastilina de colores, con algunos accesorios para cortarlos, y le pidió que elaborara diferentes cuerpos geométricos. Guadalupe formó con los cubos de plastilina el bloque 1, que se muestra. Obsérvelo con detalle. ¿Qué características identifican en el bloque? ¿Qué figuras geométricas conocen? Vayan registrando sus respuestas. Luego, con la pieza circular de color amarillo, Guadalupe cortó el bloque 1 y obtuvo el bloque 2, que se muestra. ¿Qué características identifican en el bloque 2? Obsérvenlo con detalle. ¿Qué figuras geométricas conocen? ¿Saben cómo se llama el cuerpo geométrico que es semejante a la forma del bloque 2? Se llama cilindro y seguramente han visto cuerpos geométricos con sus mismas características más de una vez. Para avanzar con la sesión que trata sobre el volumen de los cuerpos geométricos, ¿qué les parece si consideramos como unidad cúbica cada cubo de plastilina? Y con esta consideración respondemos la siguiente pregunta. Claro. ¿Cuál es el volumen o cuántas unidades cúbicas forman el bloque 1 que ha construido Guadalupe? El bloque 1 tiene 6 unidades cúbicas por lado y dado que su forma es cuadrangular, puedo multiplicar 6 por 6 para conocer el total de unidades cúbicas, que es igual a 36. También puedo contarlas una a una, pero prefiero multiplicar. Así es.
El bloque 1 tiene como volumen 36 unidades cúbicas. Esta es una manera de calcular su volumen. Pero también sabemos que todas las aristas de cada unidad cúbica o cubo de plastilina miden 2.5 centímetros por lado. Considerando esta medida, ¿cuál es el volumen del bloque de plastilina? ¿Qué piensan allá en casa? ¿Cómo podemos calcular el volumen del bloque de plastilina? Analicemos la situación. Dadas las características de un cubo, sabemos que las medidas de sus lados son iguales, tanto su largo, ancho y alto miden 2.5 centímetros. Con esta información, continuemos con el análisis del bloque 1, el cual tiene 3 dimensiones. Su alto es igual a 2.5 centímetros, su largo mide 15 centímetros, ya que son 6 unidades cúbicas que lo conforman. 2.5 por 6 igual a 15. Asimismo, su ancho es igual a 15 centímetros. Sabemos que el volumen de un cuerpo se obtiene al multiplicar la medida de largo por el ancho y por la altura. De esta manera, tenemos que el volumen del bloque 1 es igual a 15 por 15 por 2.5, cuyo producto es igual a 562.5. Por lo tanto, el volumen del bloque 1 es igual a 562.5 centímetros cúbicos. Es una buena manera de obtener el volumen del bloque. Otra forma de calcularlo es multiplicar el volumen de cada cubo de plastilina. El volumen de un cubo de plastilina es igual a 2.5 por 2.5 por 2.5, que es igual a 15.625. El volumen de cada cubo es de 15.625 centímetros cúbicos. Ahora sabemos que cada cubo tiene 15.625 centímetros cúbicos de volumen. Con este dato multipliquemos el total de unidades cúbicas que forman el bloque 1, que son 36 por 15.625, que es igual a 562.5 centímetros cúbicos. Así es. El bloque 1 tiene un volumen de 562.5 centímetros cúbicos. Con ambos métodos obtuvimos la misma medida de volumen. Es momento de analizar el segundo cuerpo geométrico que construyó Guadalupe, que se llama cilindro. Aproximadamente, ¿cuántas unidades cúbicas forman el cilindro? Aquí tendré que contar y hacer una buena estimación. Para ello, en la vista superior del cilindro trazo un cuadrado dentro y, como vemos, está formado por 16 unidades cúbicas. Luego, consideraré la parte que fue cortada por la pieza circular y haré compensaciones entre los cubos de plastilina. De esta manera sumaré 8 cubos más que corresponden a los cubos de los lados del cuadrado. Finalmente, considero como 1 a cada par de cubos amarillos, verdes, rojos y rosas al compensarlos, por lo que sumo 4 cubos más. El cilindro tiene aproximadamente 28 unidades cúbicas. Muy bien. Considerando ese dato, ¿cuál es su volumen? Sabemos que el volumen de un cubo de plastilina es igual a 15.625 centímetros cúbicos. Por lo tanto, puedo multiplicar el total aproximado de cubos de plastilina, que son 28, por 15.625, lo que es igual a 437.5 centímetros cúbicos. Ahora bien, Guadalupe hizo otro bloque de plastilina. Lo cortó con su pieza amarilla y ahora tiene un cilindro de 2 cubos de alto, como se muestra en la imagen. ¿Cuántas unidades cúbicas forman el nuevo cilindro? Muy bien. Si los analizo por separado, sé que los cilindros son iguales o congruentes. Por lo tanto, sé que en total son 56 unidades cúbicas aproximadamente y su volumen es el doble, es decir, 437.5
por 2, que es igual a 875 centímetros cúbicos, Eduardo. Muy bien. Guadalupe continuó haciendo bloques de plastilina y a su vez los cortó con la pieza circular hasta tener un cilindro con 5 cubos de alto, como se muestra en la imagen. ¿Cuántas unidades cúbicas forman este otro cilindro? Considerando los procedimientos anteriores, multiplico 437.5 centímetros cúbicos por 5, que es igual a 2187.5 centímetros cúbicos, Eduardo. También podemos aplicar el siguiente procedimiento. 140 unidades cúbicas o cubos de plastilina por 15.625 es igual a 2187.5 centímetros cúbicos, Eduardo. Muy bien. ¿Habrá otra manera de calcular el volumen del cilindro? ¿Habrá alguna relación entre el método para calcular el volumen del cilindro con el método para obtener el volumen de prismas poligonales? ¿Qué piensan en casa? Registren sus razonamientos y conjeturas, ya que las podrán validar o refutar conforme vayamos profundizando en el tema de estudio. El volumen de prismas poligonales se obtiene al calcular la medida del área de la base del prisma por la altura. ¿Será útil esta información? ¿Cómo podemos obtener el área de la cara circular del cilindro, Eduardo? Reflexionemos y observemos los bloques de plastilina. Analicen las siguientes imágenes e identifiquen en qué son semejantes y en qué son diferentes. Son similares, pues están conformados por cuerpos de forma circular. Al apilarse, su forma es semejante a la de un cilindro recto. En ese sentido, tienen dos bases circulares. Son diferentes en el tamaño de la base y en la altura. Por ejemplo, en las columnas de las monedas. Ahora, miremos estos cuerpos geométricos. Un cilindro recto y un prisma cuya base es un polígono de 10 lados. Son diferentes en la forma de la base. Retomemos la pregunta. ¿Habrá alguna relación entre el método para calcular el volumen del cilindro con el método para obtener el volumen de prismas poligonales? Sabemos que para conocer el área de un círculo es igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado, Eduardo. Sí. Sabemos que el bloque de forma rectangular de plastilina mide 15 centímetros de lado. También sabemos que el diámetro del círculo pasa por su centro y tiene sus puntos extremos en la circunferencia. El diámetro de cualquier círculo es 2 veces la longitud del radio del círculo, es decir, el radio del círculo es igual a 7.5 centímetros. Con ese dato podemos calcular el área del círculo. El área del círculo es igual a 3.14 por 7.5 al cuadrado. El área del círculo es igual a 3.14 por 56.25. El área del círculo es igual a 176.625 centímetros cuadrados. ¿Qué otros datos tenemos? Su altura es de 12.5 centímetros. ¿Habrá alguna relación entre el método para calcular el volumen del cilindro con el método para obtener el volumen de prismas poligonales? Veamos. El volumen de los prismas poligonales es igual al área de la base por altura. Operemos usando este método. El área del círculo es igual a 176.625 centímetros cuadrados. El volumen es igual a 176.625 por 12.5, que es igual a 2.207.8125 centímetros cúbicos. El cilindro tiene un volumen de 2.207.8125 centímetros cúbicos. Siguiendo el método para obtener el volumen de prismas poligonales, hemos calculado el volumen del cilindro. El volumen del cilindro que obtuvimos con el conteo estimado de los cubos de plastilina que forman la cara circular era de 2.187.5 centímetros cúbicos. Veamos que tuvimos resultados diferentes.
Esto se debe al uso de procedimientos distintos. Cada uno es útil dependiendo del contexto en el que se emplea. Si no tenemos forma de obtener una medida, la estimación es una buena estrategia, pero si conocemos las medidas, obtendremos cálculos más cercanos o hasta donde el cálculo con los números decimales nos los permita. Claro. Ahora analicemos la información del siguiente audiovisual, con la finalidad de profundizar en la relación entre la fórmula del volumen del cilindro y los prismas rectos, cuya base es un polígono regular. ¿Cómo podemos calcular el volumen de un cilindro? Pensemos que un cilindro es semejante a un prisma, pero su base es un círculo. Como recordarán, para calcular el volumen de un prisma, se multiplica el área de su base por su altura. Entonces, para el cilindro, su volumen se calcula al multiplicar el área del círculo que tiene como base por su altura. Como podemos recordar, el área de un círculo de radio R es pi por r al cuadrado. Entonces, el volumen de un cilindro cuya altura es h es pi por r al cuadrado por h. Ahora que ya conocemos la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, utilicémosla para resolver diversos problemas. La parte cilíndrica de un silo para almacenar grano mide 8 metros de radio y su altura es de 25 metros. ¿Cuál es el volumen del cilindro del silo? Primero tenemos que calcular el área del círculo de la base cuyo radio mide 8 metros. Usemos como valor de pi 3.14. Lo sustituimos en la fórmula y hacemos la operación. 8 al cuadrado son 64, multiplicados por 3.14 son 200.96 metros cuadrados. Ahora, al multiplicar este resultado por la altura del silo, que es de 25 metros, se obtiene su volumen, 5.024 metros cúbicos. Veamos otro ejemplo. Se quiere construir una lata de 125.6 centímetros cúbicos de volumen y cuya altura mida 10 centímetros. ¿Cuál debe ser la medida del radio de la base? Como el volumen es de 125.6 centímetros cúbicos, se sustituye en la fórmula. 125.6 es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Y al sustituir pi por 3.14 y la altura h por 10, obtenemos que 125.6 es igual a 3.14 por r al cuadrado por 10. Haciendo la multiplicación y despejando a r cuadrada, tenemos que 125.6 entre 31.4 es igual a r cuadrada. Al realizar la división, tenemos que 4 es igual a r cuadrada. Ahora, para encontrar el valor del radio, basta sacar raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad. Así, tenemos que el radio mide 2 centímetros. Veamos otro ejemplo. El diámetro de la base de un cilindro mide 6 centímetros. ¿Cuánto mide su altura si su volumen es de 706.5 centímetros cúbicos? Como el diámetro de la base mide 6 centímetros, su radio, que es la mitad, mide 3 centímetros. Con este dato, y tomando como valor de pi 3.14, calculamos el área de la base y obtenemos que mide 28.26 centímetros cuadrados. Ahora, sustituimos en la fórmula el valor del volumen del cilindro y el del área de la base que ya conocemos. Despejamos h y realizamos la división. Y obtenemos que la altura del cilindro mide 25 centímetros. Ahora es su turno. ¿Cuál es el volumen de un cilindro de un pozo de 4 metros de diámetro y 15 metros de altura? Comenten el resultado con sus compañeros y su profesor. Hasta la próxima en el blog de las matemáticas. Gracias al audiovisual, aprendimos que hay una relación entre el método para obtener el volumen de prismas poligonales y el método correspondiente al cálculo del volumen del cilindro. De esta manera, sabemos que el volumen de cualquier cilindro recto se obtiene al calcular el área de la base por la altura. En este caso, la base siempre será un círculo, cuya fórmula es pi por radio al cuadrado.
registren sus argumentos y reflexiones, elaboren sus propias definiciones y características sobre los cilindros rectos y su volumen, y contrástenlos con lo que hemos visto en la sesión. Seguramente, en su análisis, identificaron en el audiovisual que se explicaron dos ejemplos. Uno de ellos, el problema de la lata, en el que se desconoce la medida del radio de la cara circular o base del cilindro recto. Reflexionen sobre el procedimiento. En el segundo ejemplo, ¿recuerdan qué medida o cuál era el dato desconocido? El otro ejemplo trataba de un cilindro cuyo dato desconocido es la medida de su altura. Reflexionen sobre el procedimiento, ya que más adelante lo aplicaremos. Bien. ¿Qué les parece si aceptamos el reto de ayudarle a América? Veamos el planteamiento. Un pozo tiene un diámetro de 4 metros y una profundidad de 15 metros. Al modelar el pozo con un cilindro recto, sabemos que este tiene 4 metros de diámetro o 2 metros de radio y 15 metros de altura. Para calcular su volumen, necesitamos conocer la medida del área de la base, de manera tal que aplicamos la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado. Al sustituir en la fórmula las medidas y al resolver las operaciones, sabemos que el área del círculo es igual a 12.56 metros cuadrados. Para calcular el volumen, sustituimos la medida obtenida previamente y al resolver las operaciones, sabemos que el volumen del cilindro es igual a 188.4 metros cúbicos. Así es, Eduardo. Hemos hablado de los prismas rectos de base poligonal y de su relación con los cilindros. De estos últimos hemos calculado su volumen. ¿Qué les parece si resolvemos un ejercicio? ¿Qué dicen ustedes? Bien, observemos el cilindro recto, cuyo volumen es de 310.86 centímetros cúbicos. Se conoce la medida de su altura, que es de 11 centímetros. ¿Cuál es la medida del radio? ¿Cómo podemos determinar el dato faltante? Sabemos que para calcular el volumen del cilindro se emplea la fórmula volumen es igual a área de la base por altura, o volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Los datos que tenemos son 3 medidas: el volumen, pi y la altura. Podemos usar la fórmula para determinar la medida del radio de la cara circular. Por lo tanto, sustituimos los valores conocidos. 310.86 igual a 3.14 por radio al cuadrado por 11. Resolvemos las operaciones. 310.86, que es igual a 34.54 por radio al cuadrado. 310.86 sobre 34.54, que es igual a radio al cuadrado, que a su vez es igual a 9, que es igual a radio cuadrado. Raíz cuadrada de 9 es igual a raíz cuadrada de r cuadrada. Radio es igual a 3 centímetros. De esta manera determinamos la medida del radio. Ahora, ¿cuál es la medida de la altura del cilindro que mide 375 centímetros cúbicos de volumen? Donde el área de su base es de 25 centímetros cuadrados. ¿Cómo podemos determinarlo, Eduardo? Bien, sabemos que el volumen de un cuerpo geométrico se obtiene al multiplicar la medida de la altura por la medida del área de la base. Sabemos que el volumen es de 375 centímetros cúbicos y el área de la base es de 25 centímetros cuadrados. Necesitamos encontrar la medida de su altura. Para ello, dividimos 375 entre 25, cuyo cociente es 15, por lo que la medida de la altura es de 15 centímetros. Bien, esto se verifica al obtener el volumen. Multiplicamos el área de la base por 15 centímetros de altura y obtendremos 375 centímetros cúbicos de volumen. ¡Listo! ¡Terminamos!
Recuerden elaborar sus notas considerando las ideas más importantes del tema que estudiamos en esta sesión. Resuelvan los retos de ser posible y sobre todo anoten sus dudas y posibles dificultades. Agradezco mucho al maestro y colega Eduardo Mendoza por su intervención en esta sesión. Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Les invito a que consulten su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Seguramente encontrarán otras actividades que les ayudarán a profundizar en este tema. Así es, Eduardo. Es de mucha utilidad que pongan en práctica todo lo que han aprendido en esta sesión y un gran apoyo es su libro de texto. Gracias por acompañarnos.